2 años de trabajo, 30 obras originales y un solo concepto: distorsionar la realidad a través del color. Hoy quiero llevarte conmigo en esta experiencia única para que tú veas cómo es tener una exhibición individual en Colombia. Quiero que veas de cerca todos los detalles, los desafíos y la satisfacción final de realizar esta exhibición, en donde cada obra cuenta una historia. Hola, yo soy Sara Alarcón, artista plástica, y hoy te voy a llevar para que veas esta exhibición individual, cómo fue, cuáles fueron los desafíos que encontré, cómo tú también puedes exhibir y bueno, muchas cosas más. Así que bienvenidos a mi canal. Bueno, el nombre de la colección tiene un significado muy especial y es que se llama Colores Distorsionados, y es que mi estilo está muy marcado por el tema de la distorsión. Para mí la distorsión es una palabra que significa el poder exaltar, el poder como resaltar elementos que para la gente de pronto pueden ser comunes, pero que para mí a través del color cobran otro significado. Y la verdad, yo siempre he visto el mundo de una forma muy diferente. Me encanta ser muy curiosa y la verdad, para mí los colores no solamente expresan, sino que pueden llegar a transformar una realidad. Y eso es básicamente lo que quise plasmar en esta colección. ¿Cómo nació Colores Distorsionados? Bueno, para mí la inspiración viene de muchas fuentes, pero digamos que las que más predominan en mi obra son los animales, la espiritualidad, la cultura y Latinoamérica. Y bueno, después de haber exhibido en países como Inglaterra y Estados Unidos, sentí que era el momento de compartirlo en mi propio país. Oigan, y hablando de viajes, a mí me encanta viajar. Yo creo que a todo el mundo le gusta viajar, pero la verdad yo siento que para los artistas es súper importante porque es una fuente de inspiración gigante. Y si les gustan tanto los viajes como a mí, por acá les dejo un video de mi más reciente viaje a Cusco, donde ustedes van a poder ver todo el proceso de las obras que pinté por allá. Obviamente es un mini blog también para que conozcan un poco más de la ciudad. Y bueno, por ahí les dejo el video por si lo quieren ver. Viaje y la exhibición. Y bueno, siguiendo con el video, les cuento que viajé con mi mamá y mi hermana, quienes siempre han estado ahí, han sido parte de mi equipo. Me encantó verlas con el uniforme que llevamos, porque todas teníamos camisetas con el logo, con mi firma. La verdad fue súper bonito verlas súper entregadas a este proceso. También llevamos unas brochitas que eran como el recuerdo que les íbamos a dar a los periodistas. Estaban pintadas a mano. Fue súper lindo, la verdad, verlas acompañándome en este proceso, que era nuevo para mí, y siento que ese apoyo de ellas fue súper fundamental para que todo fuera un éxito. Bueno, la verdad, montar la exhibición fue un proceso pues emocionante, pero desafiante al mismo tiempo. Y es que, bueno, las obras tenían que viajar desde Medellín, que es la ciudad donde yo pinto, hasta Bogotá, que es la ciudad donde iba a ser la exhibición. Y bueno, llegaron súper bien, gracias a Dios, pero algunas estaban sin bastidor porque yo pinto sobre la pared. Entonces allá nos tocó ponerle el bastidor, toda la cosa, y ahí me van a ver pintando algunos bordes, porque la verdad ya cuando estaban pues con el bastidor se veían mejor si les pintaba los bordecitos, y eso fue un proceso que hice pues ya cuando llegué al lugar de la exhibición. Obviamente, pues días antes, en el montaje. Bueno, también conté con un equipo maravilloso de comunicaciones, quienes hicieron de esta experiencia algo inolvidable. Y el medio que sea que utilices, pues es el medio para comunicarte, ¿cierto? Entonces, el proceso digital y algunas ilustraciones también pues como parte de mi trabajo. Y pude compartir mi historia en diferentes medios de comunicación como prensa, radio, revistas y televisión. Mejor dicho, estaba en todas partes. La verdad, si me preguntan, estaba algo nerviosa por todos estos medios, pero ahí me sirvió demasiado otra vez el apoyo de mi mamá y mi hermana, que estaban ahí siempre. Pero ya una vez comencé pues como a contar toda mi historia, ya esos nervios se fueron. Bueno, con los medios me fue súper bien, pero por ahí les cuento que un medio muy conocido de mi país, que se llama El Colombiano, pues dijeron en el titular que yo era la heredera de Botero. Pueden creer, eran ya palabras mayores, la verdad, pero que a mí me llenan de muchísimo orgullo, ya que es una artista que yo la verdad admiro muchísimo y es de acá de mi ciudad de Medellín. Entonces, bueno, me gustó la nota, pero sí fue como algo muy impactante. Me encantó poder compartir un poco de mi arte con los medios, porque así siento que puedo inspirar a otros a crear y a vivir de su pasión. También conté con un apoyo increíble de parte de todo el equipo de la Universidad EAN, donde fue la exhibición. Para todo el montaje, la verdad mi equipo de trabajo también estuvo ahí súper pendiente, y en especial pues también estuvo Nico, que acá se los estoy mostrando, quien fue el curador de esta exhibición, y la verdad hasta le firmé las gafas, ¿pueden creer? La verdad yo me siento demasiado afortunada de haber podido tener a mi equipo de trabajo ayudándome, mi familia. Para mí fue un privilegio haber podido viajar con mi familia, mi mamá y mi hermana. La verdad
Les confieso que sí tenía un poquito de miedo porque pues obviamente era la primera vez que iba a exhibir de forma individual y era la primera vez que esas obras iban a ser observadas por otras personas diferentes a mí. Entonces eso siempre da un poquito de susto porque obviamente sentir esa exposición y sentir que los ojos están encima de tus creaciones, que para uno son como hijos, por así decirlo, es bastante desafiante. Puede ser muy, muy intimidante, pero también al final es muy enriquecedor. Y la verdad, doy las gracias porque pude estar con las personas que quería apoyándome. También encontré en el camino a personas maravillosas y bueno, que todo salió súper bien. El Congreso. Bueno, algo también súper importante y súper chévere de esta exhibición es que hizo parte del STEM Women Congress que se hizo en Bogotá, y la exhibición era parte como de ese evento. Entonces fue súper lindo poder conectar con esas mujeres tan tesas, bueno, tesas es una palabra muy paisa, pero tan poderosas y tan buenas en cada uno de esos campos. Fue algo maravilloso para mí. Y como parte de este congreso, pues yo hice todas las ilustraciones que iban a representar a cada una de las áreas del STEM, y la verdad fue súper lindo porque eran súper heroínas, entonces cada persona se podía identificar con una dependiendo del área pues donde estuviera. Y junto a mi equipo de trabajo realizamos una experiencia interactiva que era súper bacana porque cada persona podía hacer su propio botón. Entonces elegían una superheroína, la pintaban y ya luego pasaban donde estaba mi equipo y ellos les ayudaban como a hacer el botón, y también tenían NFC para que tuvieran la información como del evento. Entonces fue como un mix entre tecnología y lo análogo. La verdad, todo el mundo lo disfrutó demasiado y fue súper divertido. Bueno, algo que me pareció muy bonito fue que la organización que trajo este evento a Colombia, que se llama Geek Girls, ellas decidieron integrar la A de Art en todo esto del STEM. Creo que la creatividad hace parte, evidentemente, de todo y que puede unir a todas las áreas, ¿cierto? La parte más humanista, por así decirlo. Y me pareció algo maravilloso, pues porque el arte obviamente es muy, muy importante y es un área que también pues debería de ser tomada en cuenta. Y disfruté muchísimo compartir todo ese proceso de creación de todas las superheroínas con las mujeres que estaban en el auditorio. La verdad fue un auditorio lleno de mujeres súper poderosas como yo las veo obviamente, y la verdad sentí muchísimo su amor y pues pude compartir un poquito con ellas y eso me encantó. Inauguración y reacción del público. Luego de que se terminó el congreso ya le dimos paso a la inauguración como tal de la exhibición Colores Distorsionados. Entonces empezamos con un discurso de apertura de parte pues de la universidad, luego hubo unas palabras ya de mi parte. Y posterior a esto tuvimos un conversatorio cortico con Nicolás, el curador que ya les había mostrado, y la verdad estuvo súper interesante porque ahí pude hablar un poco más acerca de las obras, cuál fue la inspiración y también qué es lo que se podían encontrar cuando ya exploraran pues como toda la exhibición. Bueno, luego de que terminamos el conversatorio, ya las personas pudieron recorrer la exhibición libremente, absorber todos los detalles de cada una de las obras, la energía que había en cada una de ellas, leer las descripciones, y la verdad sí las leían con mucho detenimiento. También como observar y conversar sobre lo que veían en las obras, lo que les inspiraban, que les contaban, y eso la verdad me encantó pues porque pude tener un contacto mucho más directo con el público, ver cuál era su perspectiva de las obras, ver qué interpretaban, porque la verdad muchas veces interpretan cosas que yo ni pienso, entonces depende mucho obviamente de la visión del espectador, y eso me encantó. Exponer mi arte ante tanta gente fue la verdad un reto, pero la respuesta que obtuve de ellos superó todas mis expectativas. Logré vender 2 obras originales que la verdad me gustaban un montón, eran 2 acuarelas. Despedirse de una obra yo siento que no es fácil, son como nuestros hijos, yo lo veo así, pero la verdad se quedaron en 2 hogares maravillosos y pues sé que van a ser tratadas con muchísimo amor. También teníamos una estación donde vendíamos pósters, otra vez mi equipo maravilloso, de verdad. Gracias por ellos, porque sin ellos no hubiera podido hacer tantas cosas. Y estos pósters eran pues como réplicas de las obras que estaban exhibidas. La verdad se agotaron casi todos y fue una forma muy linda de, pues, de que la gente se llevara a sus casas un pedacito de la exhibición.
Bueno, esa noche para mí fue mágica, fue maravillosa en todos los sentidos. Yo la verdad me sentí muy bien, se me fue ese miedo que les decía que tenía. Exhibir las obras puede ser muy retador, pero a la vez es súper, súper bonito. Y ya es otro cuento uno ver a las personas interactuando con el arte, viéndolas así, viéndolas como de cerquita, viendo cada uno de los detalles, cada uno de los brochazos, preguntando también mucho como, bueno, ¿y en qué te inspiraste acá? O esta historia, ¿por qué? Leían cada una de las fichas que tenía pues como las obras. Eso fue para mí como wow, o sea, ya es una realidad y la gente está interactuando con algo que yo he creado desde el estudio. No, o sea, no puedo acá describirles como la emoción que se siente ver a otras personas interactuando con algo tuyo, ¿cierto? Y que les impacte tanto, porque lo bonito del arte es que logra tocar fibras, que logra generar conversación, que yo siento que eso es lo más lindo del arte, que genera conversación. Entonces las personas se acercaban y preguntaban. Algo súper lindo también es que esa noche llegaron muchos amigos, conocidos, personas nuevas también, y obviamente miembros de mi familia que pues estaban muy orgullosos de mí por la exhibición y que también verlos interactuando con las obras fue algo demasiado lindo para mí. Entonces valoré muchísimo a cada una de las personas que me acompañó esa noche. Una pequeña pausa para que vean el atuendo que tenía para la exhibición. Yo no sé si lo notaron, pero yo he puesto un set completo con mi obra Bonnie's Dream y la verdad esta pieza nació de una colaboración muy especial con la marca de ropa de mi madre que se llama Dolce Schiavinato y el resultado la verdad me tiene completamente enamorada. Y es que yo siento que el arte no tiene límites y que puede habitar lienzos, muros, galerías, pero también transformarse en moda. Y yo siento que al vestir una obra de arte le damos vida, le damos movimiento y estamos como permitiendo pues que exista más allá de los museos y pues en la calle, ¿cierto? En nuestro día a día. Así que bueno, muy pronto van a ver esta colección de ropa exclusiva con mis obras, así que cuando esté lista por acá les aviso y les cuento todos los detalles. Esta exhibición para mí fue la verdad un sueño y un recordatorio que mostrar nuestro arte siempre valdrá la pena. Y bueno, la verdad, amo poder compartir contigo esta experiencia para que tú también te animes a hacer tu primera exhibición individual. Yo sé que da susto, yo sé que a veces uno dice, no voy a ser capaz, pero sí se puede. Así que te animo, espero que este video pueda inspirarte un montón para que tú también lo hagas. Y recuerda que si quieres ver más videos como este, te puedes suscribir acá al canal y bueno, comentarme si ya tuviste tu primera exhibición individual, qué piensas, te da nervios, no. Cuéntame acá en los comentarios qué opinas de todo esto y si ya has tenido alguna exhibición. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.